Iscanal RTV. Siga con Sin Tapujos. Iscanal RTV. ¿Cómo enfrentamos los problemas del país? Hablando sin tapujos. Micrófono abierto para que usted hable, cuente su experiencia y entregue su propuesta. Buenas noches, amigos y amigas. Nuevamente estamos en su programa Hablando sin Tapujos, que como ya es tradicional, vamos a pedir ahí unas mejoras al sonido. Muchas gracias. Les decía, como ya es tradicional, cada noche estamos listos y preparados para llevar a cabo este espacio que es de mucho interés para la sociedad salvadoreña, para la zona oriental de nuestro país y para quienes nos escuchan. Soy Juan Carlos López, listo y preparado. Tenemos con nosotros nuestro amigo Tito, que del espacio para que se presente. Gracias, muchas gracias a toda la audiencia de Radio Iscanal y TV que nos escucha. Esperamos que sea del agrado el estar acá participando. Gracias por la invitación y seguimos adelante. Los dejo con José Mercedes. Muy buenas noches, amigos y amigas que nos están escuchando y viendo. Estamos otra vez acá con ustedes. Hoy tenemos el agrado de estar con Juan Carlos y con el compañero Tito. Y vamos a tener una tertulia esta noche siempre sobre la coyuntura que estamos atravesando en el país. Interesante, compañeros y amigos, gracias por estar acá. Dicha también para mí estar con ustedes y poder compartir esta noche el espacio, como ya tú lo anunciabas, la coyuntura política. Cuando hablamos de coyuntura política nos referimos a la realidad actual, a lo que está viviendo El Salvador en el contexto político, en el marco de las próximas elecciones presidenciales y la posibilidad que diferentes institutos políticos tienen, digamos, de acceder al poder. Ya una campaña que ya hace casi un mes que inició, ya hay un panorama bastante, digamos, fuerte en torno a presentación, a divulgación tanto de candidatos a presidentes como a vicepresidentes. Algunos ya, dos de ellos han presentado su plataforma de gobierno y hay, digamos, algunos movimientos, esfuerzos que hacen en aras de llegar pues a esa silla presidencial 2014-2019. Y en el marco de este contexto político que vivimos, vamos a empezar como a hacernos una pregunta. Nosotros, al igual que ustedes, también pueden participar en este programa cuando lo estimen conveniente por medio de marcar el teléfono 26 28 20 86. Márquelo y nosotros con gusto estaremos recibiendo sus llamadas y también publicando sus comentarios respecto al tema. Bueno, a día ya que inició la campaña, ¿cómo ustedes ven, digamos, el ímpetu o la energía que los partidos políticos están generando? ¿Cómo ven las tendencias a pocos días de iniciarse la campaña y a un poco más de 3 meses de las elecciones, según su parecer, donde ustedes se viven, se mueven, observan? ¿Cómo ven las tendencias? Al parecer la victoria del FMLN sería en primera vuelta, porque bueno, no es solo por lo que digan las encuestas, sino que también es por lo que se ve el día a día. Por ejemplo, desde que la caravana del FMLN en Oriente se vio hasta hoy, se han visto, grandes concentraciones. Por ejemplo, el domingo recién pasado, Norman Quijano vino a Mercedes Umaña, a Berlín y Alegría, y pues fue risorio, fue así como un lunar en medio de un gran lago, el grupito de gente que estaba ahí, y la caravana, bueno, traía gente de otros, de Santa Ana, venían gente de San Salvador en unos buses, y cuando fue la caravana del frente, yo tuve la oportunidad de viajar ese día de San Salvador hacia acá y me tuve que envolver en la caravana. Entonces venía yo en motocicleta y venía viendo por el camino que aparte, fíjense bien, aparte del contingente que venía en la caravana,
en toda la carretera panamericana habían cientos de personas con banderas del FMLN ondeando las banderas. Entonces, por ahí digamos que se puede ver como que no va a haber segunda vuelta, sino que se puede darlo de primera vuelta. Ahora, ¿cómo está la cosa? Bueno, acuérdense ustedes que hay varias situaciones que hay que ver, digamos. Quijano con sus propuestas de la tregua y las pandillas, cómo él lo aborda, cómo está la situación de la deuda pública, por ejemplo, cómo la ANEP, en vez de ser imparcial, otra vez se vuelve aliada de Arena, y un montón de cosas y mentiras que ya, digamos, el pueblo no lo ve ya como aceptable. Entonces eso el panorama nos pone un poco caliente. Hay otros, el partido, quiero ver, el cuarto partido es el de los militares, pero el partido de los militares no hace mayor ruido. Estamos hablando de los tres partidos mayoritarios, en este caso FMLN, Arena y Unidad, que ha logrado recolectar algunos pocos de Gana y PCN y PDC. Muy bien, Tito. Bueno, ya tú lo decías, Mercedes y Juan Carlos, ¿verdad? Sí. Bueno, hay unos preliminares. Aquí veíamos en el diario Siglo XXI que aparecen unos preliminares en el cual lanzan en primera vuelta al FMLN como el principal ganador de estas elecciones. Así es que como que se acerca un poco más esta victoria enfocada a que el FMLN vuelve a ganar las elecciones en este país. Sabemos que hay otros partidos que están peleando contra esas decisiones que solo el pueblo las va a tomar. Estamos siendo conscientes y una buena parte de la población, lo decíamos en programas anteriores, que la gente es la que decide, la gente es que va a hacer sentir el pensamiento, las necesidades que ellas tienen, y que van a decidir de una buena forma el quién les va a ayudar a solucionar sus problemas que tienen. Muy bien, a la luz de sus comentarios yo también me gustaría compartir con nuestros amigos y amigas algunos elementos de las tendencias que yo veo y observo, tal vez también poder motivar a aquellas personas que puedan llamar después, a raíz de que puedan estar de acuerdo o no con nuestros comentarios. Siempre háganos, llámenos y díganos sus opiniones. A la luz de sus comentarios yo veo como tres escenarios o tres panoramas. Uno, nunca antes el FMLN con un candidato, como dicen, de hueso colorado, había estado, digamos, disputando con posibilidad de ganar en primera vuelta. Eso es importante señalar porque en el 94, recordemos que cuando el doctor Rubén Zamora fue como candidato, sí hubo segunda vuelta, pero era un candidato foráneo. Luego con Facundo Guardado en el 99 no hubo segunda vuelta, Francisco Flores ganó en primera vuelta. Luego en el 2004 con Chafik Handal no hubo segunda vuelta, Tony Saca ganó en primera vuelta. Luego con Funes, ya sabemos la historia, se gana en primera vuelta con un candidato foráneo, el FMLN. Y hoy, por primera vez, con un candidato de las entrañas del FMLN, tiene la posibilidad, como ustedes muy bien lo decían, de ganar en primera vuelta. Recuerdo que el FMLN informaba en su última convención nacional que estaba a 6 puntos de arrebatarle o de ganar en primera vuelta, sin haber iniciado la campaña. Entonces entra aquí el otro escenario. El FMLN en su campaña se juega, poder ganar en definitiva en primera vuelta, porque para los amigos y amigas que recién nos sintonizan, o aquellos que por haber razón, no tienen toda la información, se puede ganar en primera vuelta, pero si el resultado no es la mitad más uno, es decir, el 51% de los votos, igual se va a segunda vuelta. Para ganar en primera vuelta se tiene que sacar los votos la mitad más uno. Entonces, en ese sentido, podemos decir, hay un escenario de lucha constante, porque cada uno de los partidos quiere ganar. El otro aspecto que lo veo atípico en estas elecciones es que las elecciones pasadas, en las que ya hice mención, en el 94, en el 99, en el 2004, casi habían como 2 candidatos principales contendientes. En este caso, la presencia de Tony Saca como un candidato le pone, como
un poco más de disputa, ya que es un candidato que en algunas encuestas no aparece muy por debajo y le pone como que esto sea más reñido. Entonces esto caracteriza, digamos, el actual momento electoral como algo atípico, no común en anteriores elecciones, que la disputa solo era con dos candidatos. Por otra parte, también hay que señalar y hay que enfatizarlo, Arena con ninguno de sus candidatos había tenido los problemas que ha tenido con el actual candidato de reducción de su caudal de votos. Recordémonos que apareció hace un poco más de un año con una preferencia arriba del 70%. Y hoy realmente hay encuestas que lo catapultan al tercer lugar. Entonces, nunca antes Arena también tuvo esa desventaja de que un candidato tuviera un comportamiento, digamos, de mucha descendencia en el camino hacia las elecciones. No sé qué pueden opinar. ¿No cree que está pasando la misma historia de Nicaragua cuando el Partido Liberal perdió y el Frente Sandinista subió debido a problemas en la división de la derecha? ¿Será que está pasando igual hoy? Tito. Pues podría suceder algo igual, según lo que mencionábamos de las encuestas. Por ejemplo, acá en el diario que mencionábamos del siglo XXI, menciona de que al FMLN lo pone con un porcentaje del 41.5%, Arena lo pone en el 33% con el segundo lugar, 0.8%, y a la unidad, ya cabe mencionar que son todos los partidos pequeños que están añadidos ahí, ¿verdad? Todos completos hacen un puntaje de 23.9. Así está el porcentaje que hasta ahorita, hasta el momento se maneja, claro, con estas preliminares, ¿verdad? Entonces, con lo que decía, podría suceder algo muy importante ahí con lo que ha sucedido en los países cercanos. Entonces podríamos evaluar poco a poco de cómo va pasando la situación a medida esto va agarrando un poco más de juego, como dicen, se va ardiendo. Entonces creo que se va definiendo un poco más. Hay un elemento ya que mencionan el contexto nicaragüense y que la derecha también lo ha mencionado en más de alguna ocasión, es decir, critica a Tony Saca de hacer alianzas con el FMLN, al igual que en Nicaragua, como lo hizo Arnoldo Alemán. Solo hay un hecho, que las leyes o las reformas de nuestro país no, digamos, están ajustadas a lo que sucedió en Nicaragua. Esa misma alianza de Arnoldo Alemán con el Frente Sandinista le llevó a Nicaragua que previo a las elecciones o antes de las elecciones reformaran el código electoral y determinaran que un candidato podía ganar en primera vuelta si obtenía 5 puntos de ventajas porcentuales en relación al segundo candidato. Y esa reforma electoral que tuvo lugar en Nicaragua dio paso para que Daniel Ortega se agenciara el triunfo, creo que en el año 2006. Eso aquí no ha pasado, ¿verdad? Y aquí necesariamente hay que apostarle a la mitad más uno de los votos, que es el 50% más un voto, para lograr, digamos, ganar en primera vuelta. Si no se logra la mitad más uno de los votos, la diferencia puede ser incluso de 20 puntos, por ejemplo, 29 a 39, y no hay un ganador en primera vuelta. Entonces ese escenario nos dificulta poder repetir lo que se vivió en Nicaragua en el 2006 y que tiene todavía a Daniel Ortega ostentando el poder por un segundo periodo. No sé, algún comentario. Otra cosa aquí es que las derechas de aquí no son como las otras derechas. Yo me imagino que al irse a segunda vuelta, por peleado que estén, tienen que unirse, y allí viene la situación de riesgo, es decir, porque ahorita uno está, y la confrontación más dura, más violenta es entre Unidad y Arena. Casi hay un perfil bajo de confrontación con el FMLN, y una porque tampoco tienen que sacarle ya, digamos, ya pasó a la historia aquello de que se iban a convertir a los ancianos en jabón y que los niños los iban a no sé qué. Eso ya nadie se lo cree. Que van a sacar de los Estados Unidos a los que están con el TPS, eso tampoco ya nadie se lo cree. Entonces, cuando ya se van venciendo esas mentirillas de la derecha ahora, y cuando la misma derecha dividida internamente y separada
empiezan a sacarse los trapos al sol, como Hugo Barreras lo hizo con Tony Saca, y cuando, bueno, el antiguo ministro del MOP, todas esas cosas van saliendo a luz, pues sí, el pueblo va madurando y va teniendo otro punto de vista para poder juzgar y analizar por qué hay que continuar con un gobierno de transición, porque la alternancia aquí, recordemos, en El Salvador no se había dado durante todo el tiempo. Ha habido alternancia porque la derecha dejó de gobernar momentáneamente y con Mauricio Funes se llegó a la presidencia. Pero esto no quiere decir que se duerma en los laureles, porque aunque se haya hecho profundización de programas, se hayan cambiado cosas, no significa que se baje la guardia. Eso es lo que yo pienso, no sé. Correcto. Con lo que decía, por ejemplo, la opción que en su momento tuvo el FMLN a bien tomar como candidato en aquel momento a Mauricio Funes, pues unas partes mucho la ha fortalecido, pues el FMLN se ha consolidado un poco más. Creo de que todas las cosas que se han ido dando, a pesar, como dicen, de que hay algunas cosas, algunas decisiones que no están bien dadas, pero que sí, muchas cosas han ayudado al pueblo, y es lo que nunca olvida un pueblo, ¿verdad? Que si se ha retrocedido 20 años atrás no puede volver a la misma situación, y entonces la gente va viendo más de la expectativa puntual de ver el cambio en sus necesidades, o sea, todo lo que la gente siempre pide, demanda, y el plan de gobierno de que lleva cada uno de los candidatos, pues tiene sus diferencias. Pues yo oía decir, y eso ya está típico en la campaña que ya arrancó de lleno, que Norman Quijano dice que va a seguir, le va a dar seguimiento al vaso de leche, a los útiles escolares, a otras cosas que se han implementado con este gobierno, que por qué antes no se habían dado. Ha pasado 4 gobiernos de derecha y no se pudo tomar en cuenta. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir? Que el gobierno sí ha hecho buena acción. Entonces, es ahí las contradicciones de partidos que tienen ellos, más que todo internamente, que siento de que a veces eso es lo que les va causando un poco de daño interno. Muy bien, interesante. A la luz de sus comentarios, de sus valoraciones, llamaba la atención el factor que mencionaba Mercedes, Tony Saca, ¿verdad? Que algunos de los dos partidos contendientes, me refiero al FMLN y a Arena, incluso en algunos de sus comentarios lo están dando como fuera de juego, ¿verdad? Como que no cuenta en cuanto con posibilidad de ganar. Sin embargo, hay que considerar, en política nada está escrito, y en una segunda vuelta sí se considera, digamos, como un factor determinante, amén de lo que pueda moverse, digamos, en este marco de la campaña, ya que si algo hay que reconocer, Tony Saca, digamos, aparece frente a los medios con muchas posibilidades, digamos, de ganar adeptos. Su comportamiento, su forma de ser, lo hace muchas veces equivocadamente, pues, porque el hecho de que se maneje bien en los medios de comunicación no quiere decir que es un buen candidato, pero tiene como esa, digamos, esa posibilidad. Sin embargo, hay que reconocer, no por esto realmente es un buen candidato. Y en esa situación, influye mucho después de un resultado de una segunda vuelta en un posible escenario en que el FMLN y Arena disputan la segunda vuelta, porque tendrá mucho que ver, digamos, y ahí sí, vea cómo juegue Unidad, y ya lo dijeron ustedes mismos, actualmente se está viendo una lucha sin cuartel más entre Unidad y Arena. Entonces esto podría pensar que no hubiera posibilidad de alianzas en segunda vuelta. Digo, podría, porque en política nada está escrito, me apunta a eso. Pero igual, no se puede predecir que el hecho que lleven una campaña, una lucha sin cuartel, quiere decir que en este caso sí apoyará Unidad en una segunda vuelta al FMLN. Pero ahí está la incógnita y está como, digamos, un escenario que se puede generar a partir del 2 de febrero en el escenario posible que haya una segunda vuelta. Para que Unidad aspire a una segunda vuelta tendría, digamos, el reto muy grande del manejo de los medios de comunicación, del manejo de su publicidad en esta campaña que ya comenzó y que yo lo veo que
desde mi punto de vista, tal vez no le ajustará el tiempo como para poderse sobreponer un partido de unidad que es nuevo y un candidato saca que Arena y el FMLN también le es muy fácil desgastarlo porque el pueblo tiene muy, digamos, se acuerda mucho de los sendos casos de corrupción que llevó su gobierno y que todavía no se olvida. Mercedes. Sí, correcto, eso es lo que yo estoy viendo, digamos. Una cosa es porque en la parte mediática nosotros tenemos que dar al César lo que es del César, y en este caso Tony Saca es un tipo que es muy suelto y como dicen en el montón, va, que tiene casaca, es decir, pero la memoria histórica no debe de olvidarse, pues que fue uno de los gobiernos más corruptos. Por otro lado, en la parte mediática, pues el señor Norman Quijano deja mucho que desear, de poco discurso y se encoleriza rápidamente. En cambio, digamos, el FMLN tiene un nuevo rostro, aunque esté viejito el que va de presidente, pero es tolerante, tiene propuestas. Por primera vez el Frente lleva algunas propuestas que sí van más claras. Bueno, la escuela fue con Funes, creo, entonces, porque anteriormente el Frente siempre, como decíamos al inicio, los de Hueso Rojo perdían, pero era por lo mismo, digamos, la gente tenía miedo, tenía temor. Pero sin embargo, vaya, al haber una segunda vuelta, podría ser que sí subiera unidad, pero acordémonos, históricamente en este país ningún partido nuevo gana, ni las municipales, ni las diputaciones, ni tampoco, mucho menos las presidenciales. Ustedes recuerdan a lo largo de la historia cuántos partidos nuevos salieron y no ganaron. El mismo FMLN, cuando se partió en dos y salió el Movimiento Renovador, pues no ganó. Y así han venido surgiendo partidos que, si vemos desde el inicio, después de los acuerdos de paz, cuando salió el partido aquel, el PD, y hay otros partiditos como la Rosita y todos esos, pero nunca pudieron, no se puede. O sea, hay el aparato, digamos, electoral que tienen los grandes partidos es tan grande que pues ya para empezar ahí son gigantes contra Goliat. Ahora, yo pienso que, hablando en el buen sentido de la palabra, ahorita es la era del Frente, es decir, no es que yo esté diciendo así va, que así va a ser, pero es la era del Frente porque la gente sabe, la gente que ya tiene 25, 30 y los que ya tienen más de 40 saben que el desgaste de la derecha ha sido grande y que todo lo que se ha venido, el gran lastre que tenemos por lo que el país está hundido, no se debe a la izquierda, se debe a la derecha, porque todos los programas de ajuste estructural que se implementaron antes y después de los acuerdos de paz con Alfredo Cristiani fueron como el inicio para terminar hundiendo, digamos, a la nación en lo que hoy estamos hundidos. Y que no vengan a decir ahora que las pandillas son producto, porque recordemos que la posguerra es lo más difícil que hay. Dicen los europeos, los españoles, cuando después de la guerra civil, la posguerra les costó a ellos lágrimas y sudor más de 20 años. Y nosotros ya llevamos 21 años. 21 años de posguerra. Entonces, no le vamos a achacar ahora, y mucho menos en 4 años, a un gobierno que acaba de llegar, el que no se han hecho cambios. Yo creo que esa es una de las primeras cosas. La otra cosa es cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el video que se ve en Alegría al señor Quijano cantando aquel mismo himno de Patria y Comunismo. No, yo creo que ya no hay que asustar con el petate del muerto. Eso ya no existe, ya no estamos por esa vía. Entonces ahí Arena lleva las de perder. Se ve en los municipios, la gente no lo sigue. Luego, pues, Tony puede ser muy meloso y puede ser muy así propositivo hoy, pero recuerden ustedes que así engañó el lobo a Caperucita Roja. O sea, no, lo que ya sabemos que hizo lo va a volver a hacer. O como en buen dicho salvadoreño, gallina que come huevo aunque le corten el pico. Es decir, no podemos pensar que hoy Tony Saca lleva un nuevo rostro, que Unidad es diferente. Esas son como las cuestiones que tendríamos que analizar, digamos, y que se tendrían que valorar, y que todo ¿cómo se llama? El conjunto de electores, el grupo de electores, que los que vamos a ir a votar, tenemos que tener conciencia de eso. Sabemos que los que son radicales de hueso duro, ya todos tenemos definido que aunque llueva a truenos y relampaguee, vamos a votar por el que preferimos.
pero la gente indecisa, por ejemplo, la gente joven, que hoy es la gran mayoría, por ejemplo, allí es un nicho que está todavía por convencer, digamos. Esa sería la opinión con respecto a lo que estamos hablando, ¿verdad? Correcto. Y conforme se ha venido observando durante el transcurso del tiempo de las diferentes elecciones que se han venido dando en el país, se ha visto de que aquí solo han habido dos potencias políticas, dos partidos políticos que se han dirigido digamos, a pelear estas candidaturas, que sin embargo ahora puede correr digamos, la situación en la que los dos que han estado dentro del mismo partido, ahora que se hayan dividido y uno esté uniendo los demás partidos políticos, le haga una fuerza para que ellos mismos quedaran en una balanza, queriendo decir que en este caso Unidad le está restando votos a Arena, como también Arena le está sumando votos a Unidad y al intercambio, en este caso porque ellos mismos están siendo disputados porque realmente vienen de la misma línea. Nada más, como dicen, solo es la misma gata, pero ahora es revolcada, ¿va? Entonces la situación no cambia nada, es la misma, y yo creo de que esto fortalece un poco más al FMLN políticamente. Bueno, interesante comentario. Recuerden, amigos y amigas, que estamos en su programa Hablando Sin Tapujos, que te transmite cada noche a través de radio y televisión Iscanal. Estamos esperando sus llamadas al 26 28 20 86. Nos gustaría que opine sobre el tema en mención. Esta noche estamos abordando la coyuntura política, porque puede ayudarnos a opinar, a profundizar sobre el tema. ¿Por qué será? Ya los amigos lo han dicho, que los partidos políticos nuevos no tienen opción de triunfo en El Salvador, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que la candidatura de Norman Quijano vaya con tendencia hacia la baja? Puede opinar pues de todos esos aspectos. El teléfono está abierto para que usted pueda hacer uso de él. Me llamaba la atención a la luz de sus comentarios y me hacía como la pregunta, porque igual la población se puede como entusiasmar apoyando a o B o C candidato y olvidarse de analizar, digamos, la realidad salvadoreña. La voy a hacer como dicen, el abogado del diablo. Con esta coyuntura en donde ustedes plantean posibilidad para uno y para otro, pero recordemos, en la anterior elecciones se dio un fenómeno. Arena saca las mismas cantidades de diputados que tenía previo a las elecciones del 2012 y saca, no sé si son 11 los que tiene o 12, saca un buen número, ¿va? ¿Cómo se puede analizar? Yo digo, ¿será que la gente, aún con los problemas, aún con la denuncia de corrupción, sigue, digamos, teniendo un voto duro fuerte? Hablo de Arena en este caso. ¿O a qué se debe ese fenómeno que se dio? Porque hay que hablarle a la gente, creo que le gusta, ¿verdad?, los pros y los contras, los diferentes escenarios. Aunque alguien puede decir, ¿para qué menciona eso? Pero hay que verlo para, a raíz de eso, analizar lo que viene. Bueno, la cuestión es que algunos dicen de que, por ejemplo, que la clave está en tener la mayoría en la Asamblea Legislativa, porque ahí es donde se debate, ¿va? Sin embargo, hoy como han cambiado las cosas y vemos que se le subió a la cabeza el sumo a la Corte Suprema de Justicia, hoy ya no sabemos. En el tiempo de Beto Flores, Francisco Flores le pusieron Beto Flores, pero con B de vetar, ¿va? Porque vetaba todas las leyes, todo lo que aprobaban, y allí no decía nada la Corte Suprema de Justicia. Ahora no es el presidente, hoy es la Corte y está haciendo cosas, digamos. La Asamblea Legislativa, han habido épocas en que se ha encaprichado y no ha pasado leyes, y por ejemplo la Ley General de Aguas y todo eso, que ha pasado años ahí. Así pasó la Ley de Gestión de Riesgos, pasó años ahí engavetada. Y nosotros sabemos que porque aquí, digamos, hay que ser analítico en este sentido, ¿va? La gente piensa, hay dichos que son dichos mal dichos. Por ejemplo, la gente dice, es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer.
Y quizás ahí mantienen algunos, yo he oído algunos comentarios de los que se ponen a hablar de política en los parques y dicen que hay que tener equilibrio para que no tengan el poder solo unos, porque si no se vuelve dictadura. Yo creo de que después de más de 20 años con todos los demás gobiernos militares que hemos tenido aquí en el país, las dictaduras siempre se han mantenido, ya sean sangrientas o sean de tipo así más político y coercitivo a través de leyes, porque las leyes, como bien lo decía Monseñor Romero, se han hecho solo para amordazar al pobre y son como las serpientes, solo muerden al descalzo. Entonces, y yo creo que la cuestión de que si gana Arena o gana Unidad tiene que ver en una sola cosa: los dos son de derecha, los dos apoyan la misma ideología. ¿Que están peleados ahora? Sí están peleados. Vale. ¿Que viene un grupito de un partido más pequeño que son los militares? Pues sí, pero puede ser que se pelearon con el PCN y se pasaron a este otro partido. Pero en el final, cuando analizamos cuál es la ideología y cuál es la política y cuál es el plan estratégico de cada uno de ellos, ¿quién los va a asesorar técnicamente a toda la derecha? La ANEP. ¿Quién asesora técnicamente a la izquierda? No sé. Entonces ahí está el punto. La derecha tiene un plan estratégico para 100 años. ¿Lo tendrá la izquierda? A saber. ¿La población está preparada para estas alternancias? No. ¿Por qué? Porque no ha sido educada para eso. Los medios de comunicación que nos venden. No hay debates como este. Hasta ahora que aquel, ¿cómo se llama? Dialogando con no sé quién, ha sacado en la palestra a un grupo de gente de derecha y de izquierda y hay debates. Pero de lo contrario, TCS siempre lleva gente de derecha para maquillar cosas y echar basura a lo otro, porque eso no sirve. Entonces, el voto duro yo creo que debe existir siempre. Lo que ahora está, digamos, el interrogante es, ¿y ese voto duro que estaba en Arena y hoy está con Saca? ¿Por qué será? ¿Será por convicción? ¿Será por seguir a Saca? ¿O será porque ya descubrieron que Arena en todo lo que a lo largo del camino ha cometido cosas que no deben de seguirse haciendo? Y no me voy a meter a otro tema, pero solo quiero decir, cuando cerraron tutela legal y hoy interviene la Fiscalía y uno puede descubrir hilos ocultos ahí, por ejemplo, ¿qué negocios pueden haber? ¿Cómo puede estarse viendo? ¿A quién le conviene que se mantenga la derecha en el poder? Hace unas semanas el general Vargas y Óscar Santamaría con Guadalupe Martínez estaban en una mesa como esta discutiendo en el canal 21 sobre que si la ley de amnistía se denegaba o no. Entonces como que la coyuntura política da para cosas que no salen a la luz porque no le conviene, porque si no le puede pasar como le ha pasado a Quijano por andar hablando que no va a negociar con delincuentes y luego se descubre que hay otras cosas ahí. Entonces hay cosas que no van a salir a la luz, pero no sé si comprendí la pregunta, pero yo he tratado de ¿verdad? Ajá. Tito. Bueno, y algo que puede hacer efecto, digo yo, en la población, más que todo en la población humilde que tal vez no ha logrado todavía ingerir esta cuestión política que se ha ido dando a medida ha ido la parte política influyendo en el país durante este largo tiempo, que por ejemplo estos partidos, por ejemplo, más que todo, yo había visto unos datos que presentaban que Arena, por ejemplo, eran millonadas de dólares que estaban aportando a la campaña, una campaña sucia que siempre ha venido a desprestigiar, en este caso al FMLN, y que ha sido utilizada más que todo por la gente humilde, para que la gente, por ejemplo, porque le den una gorra, le den una camiseta, ya la gente se sienta bien. Y sin embargo es algo que tú decías, Juan Carlos, que se le puede olvidar a la gente lo que ha pasado tiempos anteriores. Pero si la gente toma en cuenta que lo ha sufrido en carne propia en ese tiempo, no se le va a olvidar eso, pienso yo. Y esa es una de las cosas que ahora los televidentes, los radioyentes que escuchan, pues se deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Que han pasado esas situaciones y que no se deben de olvidar solo porque a mí me hayan agradado en que me den una gorra o me den una camiseta o que me estén, como dicen, queriendo dar a tol con el dedo. Creo que ya no podría darse. Bueno, planteaba esos elementos sobre la mesa porque es de entender y se asume que Arena
en esta campaña, digamos, en este proceso político electoral, ha tenido tantos problemas, tantas dificultades, que uno dice, como tú decías, Tito, tú utilizabas, digamos, una metáfora, decir, bueno, gata revolcada, entonces yo diría 2 veces revolcada, ¿verdad? Entonces, y aún así, digamos, se mantiene, digamos, con posibilidad de estar disputando, digamos, de tú a tú, con otro partido que no ha tenido los problemas que ha tenido, me refiero al FMLN, que no ha tenido los problemas de Arena. Entonces, en ese sentido, uno dice, un partido dividido entre sus mismos, digamos, propietarios, por decirlo así, ¿verdad? Un partido con uno de los peores candidatos de su historia, ¿verdad? Un partido señalado con grandes y colosales casos de corrupción nunca antes visto en la historia, ¿verdad? Entonces, y con otros partidos, como ustedes muy bien lo decían, siempre derecha, que ha venido o que está disputándole también el poder, y como lo decía al principio, vean, una lucha sin cuartel en aras, digamos, de digamos, arrebatarle también, digamos, su posición político-electoral. Lo anterior da como para decir, ¿será que la gente todavía no le llega la información que debería llegarle para que cambie de opinión? Porque es de entender que aún con los problemas que ha tenido Arena, sigue teniendo gente en su caudal de voto duro que apoya a pesar de los altos grados de corrupción, a pesar del candidato, a pesar de la división y a pesar de los graves problemas que han tenido. ¿Será que El Salvador, digamos, todavía se perfila como un país con bastante vocación de derecha, o será que la información no gusta llegar todavía? Como ustedes muy bien dicen, los grandes medios hacen acciones mediáticas, que de ellos son los principales editorialistas que salen cada mañana en los periódicos. Aquí prácticamente tienen una ideología de derecha. Los medios de comunicación, incluyo a Aster, prácticamente de derecha. Los medios televisivos, en su mayoría, de derecha. Entonces, ¿será que ese es también rival de la izquierda? Es que, claro, ahí está una cosa bien clarita, y lo ha mencionado, Carlos. Es, por ejemplo, la batalla de propaganda. No, yo siempre no dejo no puedo entender cómo el FMLN, cuando en tiempos de guerra, cuando en tiempos donde todo estaba en contra, tenía un aparato de propaganda tan, pero tan extenso y tan contundente, que ahora no lo tiene. Y las izquierdas tenían eso, por ejemplo, el FDR de aquel tiempo, hablemos de las cuestiones de los sindicatos, FENASTRA, UNTS, y tenían todo un aparato de propaganda. La batalla de propaganda hoy es la que manda, los medios de comunicación. Yo voy a poner ejemplos cómo se adormece la gente y por qué aquí algunos, aunque no sean votos duros, va a votar por ellos. TCS es la cabeza ideológica de la derecha. ¿Qué hace TCS? Le da premios al mejor hombre, que sale hasta llorando, no sé, un programa, ¿sabe? Le da premios por ser altruista y allí reúne a la gente. Va, esa es una. Colectan Teletón en enero, los primeros días de enero o febrero, y allí le van vendiendo ideas a la gente. Fundación TCS dando migajas a la gente, una casa por un día, cuando pudieran hacer centenares de casas con todo lo que ganan. Ese es un mensaje subliminal. ¿Cómo nosotros lo rebatimos? Yo tengo aquel dicho que dice, mire, la gallina cuando pone un huevo, por chiquito que sea el huevo, la gallina sale cacaraqueando. Todavía se queda chiquita la campaña del Frente para decir todo lo que ha hecho. Todavía se queda chiquita. ¿A dónde, ahora que tiene los medios, cómo podría haber una radio nacional más mejor, el canal de televisión del Estado? ¿Cómo podría potenciar a estos medios de comunicación de las radios comunitarias, inyectarles, digo, dinero o técnica para mejorar todos estos estudios? ¿Cómo podía? Entonces, claro, estamos como con David contra Goliat. Goliat con armadura y lanza, y aparte de esos gigantes, Goliat y David un enano solo con una onda, que si tenemos suerte le damos en la frente, y si no, nos damos nosotros mismos. Entonces, la propaganda es lo más importante. La derecha nunca deja de estar en campaña. Cuando no está el partido de derecha, que es Arena, está la NEP,
Cuando no está la NEP, está el Club de Rotarios 2030, está los altruistas, no sé qué, está la fundación. Vamos a dar paso a una llamada. Bueno. Alguien nos está llamando. Buenas noches, bienvenido. Aló, ¿me escucha? Adelante con su comentario. Sí, fíjese que realmente... ¿Me hace el favor de...? Aló. Aló, sí, le escuchamos. Adelante con su comentario, bienvenido. Bueno, sí, efectivamente lo que acaba de estar diciendo él es lo que yo ya rato estoy viendo y quería opinar, porque realmente lo que todavía no encuentro yo, ¿verdad?, allá en el horizonte, es cómo revertir la campaña millonaria de Arena. ¿Y por qué? Porque, como ya lo dijo él claramente, ¿quiénes son los dueños de los medios de producción? Y no de comunicación. La de comunicación es añadidura, ¿verdad? El poder real, ¿dónde está? Siempre está en los grandes millonarios de este país, que son los grandes patrocinadores del partido Arena. Y ellos son, lamentablemente, los dueños también de los medios de comunicación más influyentes en este país. A mí sí, algo que me preocupa, y no sé quién de ustedes decía también, y traía a colación los resultados de las elecciones de diputados y alcaldes que recién han pasado, y en donde en el Gran San Salvador, ¿verdad?, la izquierda tuvo un gran revés. Entonces yo pienso de que es bien importante que la izquierda, sobre todo el FMLN, enfile las baterías a la clase media, como dicen, a la gente pensante. No quiero subestimar tampoco a nuestros hermanos que viven en zonas rurales o suburbanas, pero realmente yo pienso que la gente que también, desgraciadamente, ¿verdad?, está sufriendo mucho la situación de impuestos y está viendo muchas situaciones que nosotros nos están sangrando demasiado con algunas cosas. Yo pienso de que hay que revertir eso. ¿Por qué digo esto yo? Porque desgraciadamente los grandes segmentos poblacionales son los que le van a dar la victoria al próximo presidente, que por supuesto yo no quiero que sea la derecha, así honestamente, no quiero que sea la derecha, pero sí, realmente, y acaban de dar un elemento también ustedes con lo de los medios de comunicación. Miren, si realmente, y el ejemplo que él ponía de la gallina era lo más típico, incluso alguien decía, por ahí decía alguien en la iglesia católica, que si Cristo viniera a la tierra, pues él escogería el papel de ser comunicador, porque es la mejor manera de poder llegar a las grandes mayorías. Yo les digo que realmente, y eso sí, yo lo he deplorado, lo he lamentado y lo he insistido y se los he dicho en esta radio también. ¿Cómo es posible? Fíjense bien, ¿cómo es posible? Y ustedes están invocando a la radio, a la televisión, al Canal 10. No, hombre, yo creo que el FMLN se durmió en sus laureles. ¿Por qué? ¿Por qué no consiguieron dos buenas y tuvieron la opción? Pero ya casi prácticamente, digamos que a esta altura ya es tarde, ¿verdad? Y haber tenido por lo menos un canal, no porque digo que dos canales de televisión, en donde se hubiera bombardeado también para contrarrestar esa gran campaña. Y les digo que la labor de ustedes como radio comunitaria, lamentablemente solo están en el espectro, en el 92.1, y es una labor titánica, yo lo felicito, pero poco o nada casi se puede hacer. Y para desgracia la emisora que tiene el partido solamente la ponen a funcionar cuando 3 o 4 meses antes de la campaña, en donde le da cobertura a nivel nacional, pero lo demás del año, la radio, y voy a decir el nombre pues, vea, o sea, Radio Maya Visión, desgraciadamente es la única emisora que tiene, y por qué no pudieron haber metido, ¿verdad?, en el espectro radial otras 2 emisoras más. Desgraciadamente yo pienso de que es bien importante que analicemos también de que nos podemos entusiasmar, pero el monstruo que tiene la derecha de bombardeo de los medios de comunicación, y ellos saben ustedes que ellos dicen una mentira, que la repiten 100 veces,
se vuelve verdad. Entonces, desgraciadamente, ustedes acaban de poner algunos ejemplos de lo que sale en el amarillismo de TCS. Todo eso es una realidad, pero ¿cómo contrarrestar eso? Si desgraciadamente el canal con el que cuenta, pues desgraciadamente es un canal estatal, no nos demos paja. Tendría que ser el propio canal del partido. ¿Y por qué no lo tuvo? Pues tenía la gran oportunidad y no lo ha hecho. Unas dos buenas emisoras también con cobertura nacional y no lo hicieron. Me pregunto, ¿por qué no lo hicieron? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se conforman solamente con ser diputados y porque no tienen un proyecto de nación, un proyecto revolucionario a futuro, a unos 20 años, 25 años para cambiar este país. Porque yo pienso de que, miren, de migajas realmente este pueblo no se va a transformar ni va a cambiar. Entonces yo pienso que sí, insto yo, ¿verdad?, de que realmente, ojalá, ¿verdad?, no sea demasiado tarde y que realmente el pueblo se vuelque y vote, ¿verdad?, por el proyecto de izquierda. Pero sí, yo les digo que la lucha es desigual, tremendamente desigual, ¿verdad? Es una lucha bastante dura, tremenda, pero bueno, hay que confiar, ¿verdad? Y posiblemente haya de verdad, como dicen, ese proyecto de 5 años más, ¿verdad? Quien quita y lo haya, pero sí, les digo, el camino es cuesta arriba, porque la avalancha de la derecha ya viene. Incluso, mire, basta ver los periódicos, mire, veamos, como dicen, en la madera de los periódicos, ¿qué es lo que sale? Norman Quijano sale, ahí no sacan a Ortiz ni a Sánchez Serén, ni a Tony Saca, a él lo sacan. Ahora, si encontramos la primera página donde viene en un meeting o algo así, la gran fotografía es también la de la derecha. Allá al final aparece una media notita de campaña del FMLN o del otro partido. Entonces, realmente la lucha es desigual. Entonces, ¿cómo pudimos haberla tratado de equiparar, verdad? Desgraciadamente, y como usted, y alguien lo dijo también de ustedes, mire, si en la guerra, ¿por qué creen que el gobierno se sentó a negociar en el conflicto armado? Porque las relaciones internacionales del FMLN, aún con todo y Coprefa, eran mejor que las relaciones internacionales que tenía la Fuerza Armada y el gobierno desde ese momento, porque la guerrilla tenía mejor contacto y comunicación y mejor ayuda internacional porque era creíble. ¿Y qué es lo que pasa en la actualidad, por Dios? Entonces esa es mi reflexión. Muy buenas noches y gracias. Buenas noches, agradecemos sus comentarios, sus puntos de vista. Prácticamente dio todo un panorama sobre el papel que juegan los medios de comunicación, tema que habíamos introducido en el marco de la campaña política electoral que vive nuestro país. Así es que invitamos, todavía faltan 10 minutos de programa para que pueda marcar el teléfono 26 28 20 86 y tendrá su oportunidad de opinar y emitir sus puntos de vista. ¿Reacciones de ustedes sobre la llamada? Bueno, la verdad es que sí, ahí la parte, el talón de Aquiles son los medios de comunicación, y ya sea prensa escrita, ya sea la radio, ya sea la televisión, ese es el talón de Aquiles. Y yo solo recuerdo cuando el FMLN en guerra todavía en el 87, 88 sacó aquel folleto que decía la batalla de propaganda, que por cierto fue de las 5 organizaciones del FMLN, fue la Resistencia Nacional la que lanzó ese folletín mimeografiado, en donde todo el país lo leyó bajo las camas, bajo escondidas, se leyó eso y se dijo cómo se puede vencer a la oligarquía, cómo se puede vencer a la dictadura, y se hablaba la batalla de propaganda, y se decía pasa la voz, pasa la voz, pasa la voz, y esa cadena de pasa la voz informando qué es lo que estaba pasando. Ahora las cosas no son así, porque primero los grandes medios ponen de por medio las novelas, las películas, las series, te ponen otros programas que te embrutecen, y ya las noticias no le ponen atención, los debates políticos no se les pone atención.
Ahora todo con el internet, hoy hay otras cosas. A nadie le gusta leer un libro, a nadie le gusta leer la prensa, solo se hojea y no se lee. El colatino no llega hasta esta zona, el colatino llega solo a San Salvador. Nadie lee los diarios digitales que hay. Cuando leemos los editoriales de los periódicos, ahí solo vemos, como dijo mi abuelo, basofia, por no decir basura, y no vemos nada constructivo. Entonces, tenemos otra llamada. Sí, vamos a dar paso a una nueva llamada. Buenas noches, bienvenido. Sí, buenas noches. Adelante con su comentario. Quiero felicitarlos por el bonito programa que tienen, ¿verdad? Muchas gracias. Le estoy hablando aquí de Moncagua. Lo que quisiera recordarle yo y preguntarle a los muchachos allí, ¿verdad? Que yo fui un combatiente del FMLN, ¿verdad? Y estoy aquí en Platanares, combatí en la zona norte. Entonces, en San Gerardo, todo eso, y quisiera preguntarle a ellos si los que están allí ahorita fueron combatientes ellos. Yo me he quedado irlado, ¿verdad? Salí desmovilizado aquí en San Antonio, por lado de Huacho y irlado. Quiere decir que hay muchos del FMLN que hemos quedado abajo, ¿verdad? Y ustedes no piensan eso, que tal vez podría darse vuelta a todas las personas así. Y gracias por atenderme. Bueno, muchas gracias a usted por llamarnos y entiendo que los amigos van a responder su inquietud. Sí. ¿Hay una pregunta? Sí, hay una pregunta. Bueno, mire, amigo, yo no sé si usted conoce esto. Esto es lo que nos dio a todos los que fuimos, no sé si nos está viendo por televisión, pero si no nos está viendo, este es un documento que dio la ONUSAL. Todos los que fuimos combatientes tenemos este documento. Ahora yo entiendo la pregunta del amigo. Y aquí, digamos, muchos excombatientes decidieron irse a la derecha solo por resentimiento. Otros nos quedamos aquí aunque no hayamos logrado lo que queríamos en aquel momento. Yo creo que una de las cosas importantes, yo siempre hablo de mis abuelos. Mi abuelo en aquel tiempo, cuando el PCN era el partido pesado y el PDC era el partido de izquierda de aquellos tiempos, que el UDN era un chiquitito, así como el CD hoy en estos tiempos. Mi abuelo, cuando llegaban los señores del PCN a decirle, mire, fíjese que no, él decía así: yo con Duarte aunque no me harte. Y yo le preguntaba, ¿y por qué dice así, abuelo? Porque yo tengo claro a dónde voy. Y hasta que yo crecí un poco más, tuve la noción y dije, sí, tenía claro a dónde ir. Nosotros, y bueno, le digo esto al amigo, tal vez no le puedo responder toda la pregunta. Nosotros tuvimos claro por qué nos incorporamos a esta lucha. Nosotros tuvimos claro por qué luchamos. Y hoy, aunque los familiares nos digan, no has ganado nada, no sos ni alcalde ni diputado, no estás en nada, ¿y por qué seguís en eso? Nosotros sabemos porque tenemos un sueño. Cuando yo hablé del plan, que la derecha tiene un plan estratégico y nosotros no tenemos nada, la izquierda, me refería a que la izquierda siempre a veces se divide y por cuestiones de liderazgo o por cuestiones de poder se destruye. Entonces, yo no debería de ser así. Yo creo que cuando tocamos esos sentimientos, y el amigo que ha hablado, nosotros nos sentimos como conmovidos cuando vemos mucha gente que quedó abandonada, que quedó perdida, que los compas los expulsaron del partido solo porque fueron críticos, que no se les dio oportunidad de nada. Entonces yo creo de que estamos en un momento de reconciliación, no para quitarnos la camiseta histórica del FMLN y pasarnos con Arena o con Unidad, así como hacen estos otros señores ignorantes que se quitan la camisa de un partido y se pasan al otro, sino que sería como para que nosotros nos agrupáramos y viéramos qué posibilidades hay en este nuevo momento, en el nuevo periodo que pueda tener el frente, de poder profundizar en algunos cambios. Todavía es tiempo, no es tarde, todavía es tiempo para eso, porque la pregunta que el amigo hace tiene razón. En aquel momento, después de los acuerdos de paz, que se formó el COPAS, se formó el Foro de Concertación Social, ¿quiénes fueron los que bloquearon eso? Fue la derecha. ¿Quiénes fueron? La NEP. ¿Quiénes fueron? El mismo señor Oscar Santamaría, que hoy aparece hablando, y otros, los mismos señores de la derecha, el mismo señor Cristiani, la misma familia de Arena de Saca que hoy está ahí. Entonces, allí yo creo de que
tendríamos que ver, no hay otras opciones ahora. No podemos pensar en que vamos a irnos a otro partido o porque estamos molestos no vamos a ir a votar, porque entonces sabemos que así como es la derecha que hace que voten hasta los muertos, si nosotros no votamos, ellos van a hacer que nosotros votemos por el partido de ellos. Y ya para el tema ese yo creo que sería otro sin tapujos donde se tocara ese tema. Y a mí sí me gustaría que un par de, veteranos nos dicen, de un par de veteranos de guerra estuviéramos y planteáramos, pues, y dijéramos, ¿cómo vemos nosotros? Nos dio esto la UNUSAL solo para que estuviéramos registrados. Hace poco hubo un censo, el año pasado hubo un censo y nos fuimos a censar y luego dijimos, van a tener medicina, van a tener todo, atención psicológica. Ahí estamos. Algunos dijimos, quizás hoy la CIA ya nos tiene más controlados que antes, ¿verdad? Porque nos metió a los archivos, tal vez no estábamos ahí. Entonces, pero la idea es que uno no puede olvidar, la memoria histórica no puede olvidar y no hay que perder la esperanza. Como el compañero entienda lo que voy a decir, él se acordará que el Che Guevara decía que para qué sirve la esperanza, y después él mismo se contestaba y decía, sirve para eso, para caminar, para seguir. Porque como decía, si yo camino al horizonte, el horizonte se aleja 10. Si camino 10, el horizonte se aleja 100. Y entonces, ¿para qué sirve? Para eso, para avanzar. Yo creo que después de 21 años de que se firmaron los acuerdos de paz, algunos todavía sobrevivimos. Yo conozco compañeros que ahorita están enfermos de la mente, otros están enfermos de su cuerpo, otros se han suicidado, otros son mendigos. Esa es una carga emocional y psicológica que a mí me conmueve, porque cuando tanta gente perdió la vida, cuando tanta gente dio su vida y cuando estaba muriendo en la batalla decía, lo hago por mi pueblo y sigamos adelante, yo no creo que nosotros podamos tirar la bandera y dejarlo así. Sí tenemos que presionar, sí tenemos que hacer y decirle quizás también a los que son hoy dirigentes que se recuerden cómo fue y que somos voto duro, eso sí, que aunque nos hayan hinchaseado muchas veces, nosotros siempre el voto es seguro, claro, pero hay que tener cuidado porque también se conoce, yo conozco compañeros que el resentimiento los ha llevado a pasarse a otros, y no vamos lejos, ya vemos los grandes, por ejemplo, vemos a Raudales, el que estuvo allá en la radio, Farabundo Martí, ya vemos al mismo Joaquín Villalobos, y cómo se cambiaron las cosas, y hoy a Guadalupe Martínez, ahora ellos ya su discurso lo ven así un poco ni chicha ni limonada, entonces quizás yo me quedo aquí porque esto, a veces uno cuando habla de esto, disculpen, se emociona porque se acuerda de los tiempos, no es el tema, es la coyuntura política, perdón. Bueno, nosotros también nos callamos ya porque ha llegado el tiempo de finalizar el programa, gracias por su comentario. Sin embargo, quiero aprovechar el último minuto para desearle la bienvenida a un visitante de honor que tiene nuestro país, se trata del presidente de Irlanda, un país europeo que nos visita, y esta tarde entiendo ya ha tocado tierra el presidente, un dignatario que visitó nuestro país en tiempos de la guerra y que fue expulsado de nuestro país por un viaje que hizo de solidaridad en el marco de la masacre del Mozote. Hoy viene como presidente y desde ya le deseamos una buena estadía y que su visita sea de solidaridad, de paz y de justicia. Entiendo que el viernes va a tener un encuentro con las comunidades en San Salvador, donde también estaremos presentes. Así es que desde ya le deseamos suerte en su visita. A ustedes, muchas gracias por su comentario y fue un gusto y placer estar por primera vez los tres, ¿verdad? Ok, sí. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por haberlos escuchado y visto en este espacio. Esperamos verlos nuevamente. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches para todos y para todas. Sin tapujos, la voz firme del pueblo, con los temas que preocupan a la sociedad salvadoreña. Sin tapujos, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Solo en Iscanal RTV. En Iscanal RTV.